Doy gracias al Señor por poder estar acá. Doy gracias a los ángeles que Dios ha mandado en este lugar. Doy gracias a la presencia del Espíritu Santo que está aquí respaldando siempre a su pueblo, a su iglesia en todo momento, en las pruebas, en las luchas, en las tribulaciones y en las angustias. Siempre la presencia de Dios está a nuestro lado y nunca nos va a soltar de su mano. Y así alrededor nuestro y en toda nuestra vida, Dios nos protege, nos cuida, nos guarda y nos lleva al puerto seguro, que es el cumplimiento de su palabra, es el cumplimiento de sus propósitos sobre nuestras vidas. Qué hermoso que a lo mejor no nos damos cuenta, pero vamos caminando conforme a la voluntad del Señor. Así cuando el viento sopla siempre tiene una dirección, va hacia un lugar hacia el norte o hacia el sur, pero siempre va derecho. El viento no sopla hacia atrás, sino que siempre hacia el frente. Así el viento del Espíritu Santo lleva a la iglesia, que vendría a ser la barca, hacia el puerto seguro. Ese puerto seguro es la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a comenzar, hermanos, a leer la bendita y poderosa palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Lucas 11:33. Lucas 11:33. Cuando lo encuentren, hermanos, me dicen amén, y comenzamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la palabra del Señor. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que haya en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara se alumbra con su resplandor. Gloria a Dios. Vamos a orar a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias por esta palabra, Padre amado. Te damos gracias por este momento, Señor, porque tú estás moviéndote en este lugar, Dios, y que tú tengamos que tome control y dominio absoluto en este lugar, en esta casa de oración, Señor, en nuestros corazones, en nuestra vida, y en todo nuestro ser, Espíritu de Dios, empieza a moverse con poder, Señor, empieza a quitar toda peste, Padre. Empieza a liberar garganta, Señor. Empieza a libertar y a romper cabezas, ataduras y ligaduras, Señor. Tomamos autoridad en tu nombre, Señor Jesús. Nombre sobre todo nombre en el cielo, en la tierra y el universo. Atamos y reprendemos al diablo, Satanás y a todos sus demonios. Y lo echamos fuera de este lugar. Y volvemos contra toda brujería, contra toda obra de maldad, contra toda chistería, contra todo macumbo, umbanda, quimbanda, candomblé, vudú, marcha negra. En el nombre poderoso de que tú lo echamos fuera de este lugar. Declaramos la bendición, Señor. Declaramos liberación. Declaramos, Padre Santo, que tú en esta noche harás milagros, prodigios, sanidades y liberaciones, Señor. Y que hablarás a tu pueblo, que hablarás a tu iglesia, que hablarás a este barrio, Señor. Y que te manifestarás con poder, Señor. Porque esta palabra no viene por predicación de hombre, ni de carne, ni de sangre, sino de tu Santo Espíritu, Padre amado. Por eso declaramos la bendición, Padre Santo. Y que todo lo que quiera hacer el diablo en este lugar, que todo lo que quiere impedir, que todo lo que quiere estorbar sea cortado y echado fuera en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Nos entregamos en tus manos, Señor, para que se haga como tú quieres, sino como nosotros queremos, Señor. Amén y amén. Fuerte el aplauso para el Señor. Dice la palabra del Señor: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La palabra del Señor es clara, es viva y eficaz, porque dice: nadie tiene que poner en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz.
Ese candelero representa la iglesia del Señor, porque así en Apocalipsis, donde está el mensaje a Efeso, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que se pasea en medio de los 7 candeleros de Dios. Esos candeleros representan a la iglesia del Señor Jesucristo. Pero aquí la palabra de Dios está diciendo que la luz encendida no se pone en lo oculto. Entonces quiere decir que hay dos tipos de luz, una luz que está encendida y una luz que está apagada. Aquí la palabra dice que la encendida se pone en el candelero. La luz representa la gracia, la luz representa la virtud, la luz representa los dones, lo que Dios nos ha dado para poder predicar, la unción, el poder y la autoridad. Todo eso representa la luz. Pero cuando dice que tiene que estar en el candelero, está diciendo que esa luz, que esa virtud, que esos dones, que toda la unción tiene que usarse dentro de la iglesia, tiene que usarse en el pueblo del Señor, tiene que usarse en la iglesia de Jesucristo, porque allí dice la palabra del Señor, para que los que entran vean la luz iluminando. Aquel que viene del mundo y entra en la iglesia, tiene que ver que en ese lugar hay algo especial, que no es como cualquier lugar, sino que hay algo especial que llame la atención, que es el poder y la unción que el Espíritu de Dios está sobre nuestras vidas. Tiene que ser algo especial como la sal, hermano, porque dice la palabra del Señor, que si la sal perdiere su sabor se vuelve insípida, no tiene sabor, no tiene gusto. La sal le da el gusto a la comida, la sal le da sabor a la comida. Así también la unción del Espíritu de Dios le da sabor a tu vida, le da la fuerza, le da la autoridad a tu vida, le da gracia, le da virtud a tu vida, la unción del Espíritu de Dios, y eso es luz para que ilumine a los demás. Porque cuando una persona entra en una casa, si está oscura se va a llevar todas las cosas por delante, pero si una persona entra en una casa donde hay luz, va a poder ver con claridad. Dios quiere que en su iglesia esté esa luz. Dios quiere que la virtud de cada uno de los creyentes sea usada en la iglesia. Por eso quiere el Señor que nosotros que tenemos la lámpara encendida empecemos a usar la gracia que Dios nos dio. Pero también hay personas que tienen lámpara, pero que su luz está apagada. Hay muchas personas que han recibido ese candelero y han recibido esa lámpara del Señor, pero no tienen las luces encendidas porque le falta el combustible a la luz. Dice allí en la palabra del Señor, en la parábola de las 10 vírgenes, que las 10 vírgenes llevaban sus lámparas, pero que también llevaban aceite, pero la lámpara no puede funcionar, no puede iluminar si no tiene aceite. Hoy día hay muchas personas que han recibido gracia de Dios, han recibido virtud de Dios, han recibido la unción del Señor, pero la han descuidado y sus lámparas se han apagado porque no le han puesto aceite a sus lámparas que puedan iluminar. Por eso el Señor dice, la lámpara encendida está en la iglesia, pero la lámpara que no está encendida, entonces no puede estar en la iglesia, porque solamente en la iglesia están las lámparas que iluminan, los siervos que son luminares en el mundo, los siervos que están llenos del fuego de Dios, los siervos que están llenos de la presencia del Señor, están en la iglesia iluminando al pueblo, a los hermanos, a la congregación, pero lamentablemente los que tienen la luz apagada no están en la iglesia, sino que están en oscuridad. Nosotros fuimos llamados a iluminar, nosotros fuimos llamados a resplandecer con la luz de Cristo y con la luz del Evangelio, pero dice la palabra que nosotros tenemos que estar firmes en la iglesia para poder iluminar como el Señor quiere, porque hay muchos que no están iluminando. Muchas personas que han recibido esta luz por medio de las pruebas y de las luchas han perseverado y seguido adelante, a pesar de que pasaron momentos difíciles, su luz nunca se ha apagado, sino que su luz siempre ha permanecido encendida. Pero también hay otros que bajan los brazos, también hay otros que no cultivan el Espíritu de Dios, que no cultivan la unción y no llenan de aceite esas lámparas. Hay unos que no llenan de aceite las lámparas del Señor, por tanto esas luces no pueden iluminar, porque hay muchos que descuidan sus caminos, hay muchos que descuidan el camino del Señor, hay muchos que no se preparan, hay muchos que no están velando, hay muchos que no están orando, hay muchos que no se están cuidando de las cosas de este mundo y su luz
comienza a disminuir, su luz empieza a apagarse, el mundo intenta apagar tu luz, el mundo y el diablo intentan apagar esa luz que está ardiendo con poder, esa luz que está resplandeciendo. Al diablo no le conviene, al mundo no le conviene, y por eso quiere venir a engañarte, te pone prueba, te pone lucha, pero no lo hace como lo hace Dios para que tú crezcas, lo hace para que tú tropieces, lo hace para que tú caigas, lo hace para que tú no puedas servir a Dios con esa luz. Por eso la lámpara de muchas personas se va apagando de a poco. Pero dice la palabra del Señor que los que tienen la luz encendida, que los que están en la iglesia, que los que se están preparando, tienen que alumbrar a aquellos que se están apagando para que la luz de ellos también empiece a resplandecer. Porque cuando una vela se junta a otra vela, la otra vela que está apagada se enciende, porque la primera vela tenía luz y tenía fuego. Así, de esta manera, como somos antorchas encendidas delante del Señor, tenemos fuego para encender antorchas que se han apagado, fuego para hacer que los hermanos se levanten, como dice la palabra del Señor que dijo el pastor: ay del solo, ¿qué será de aquel que no tiene quien lo levante? ¿Qué será de aquel que no tiene un amigo? ¿Qué será de aquel que no tiene alguien que lo ayude en el momento de la aflicción? Pero los que tienen la antorcha encendida, fuimos llamados a encender la antorcha de los que se están apagando y levantarlos de su oscuridad para que vengan a la luz de aquel que ilumina, que es Jesucristo. Por eso dice la palabra del Señor: nadie debe poner la luz encendida debajo del almud. Hay muchos que quieren esconder la luz, hay muchos que se avergüenzan del nombre del Señor, hay muchos que quieren esconder sus virtudes, pero Dios no les dio virtudes para esconderla, sino para que resplandezca. Dios le dio dones, le dio unción al pueblo, a los creyentes. Tenemos que usar los dones del Señor, los dones del Espíritu Santo, los dones que el Señor tiene que salir adelante, los dones que Dios nos dio tienen que volver a surgir. El Señor tiene que restaurar lengua, tiene que restaurar profecía, tiene que restaurar a sus ungidos. Por eso el Señor dice que no se debe poner debajo del almud, sino que tiene que ser puesto en el candelero. Pero muchos que están debajo del almud, que están escondidos, nuestra obligación es ir a buscarlos para que entren al candelero donde haya la luz y se contagien con la luz, y ellos también iluminen con la luz de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice, para que los que entran vean la luz. Está hablando de la gente del mundo que viene a la iglesia por primera vez y llegan a la iglesia y ellos ven esa luz que los ilumina, porque el que viene del mundo viene en oscuridad, viene en tinieblas, viene en pecado, no tiene vida espiritual. Pero cuando entran a la iglesia y ven esa vida, esa luz, ese resplandor, eso diferente, ellos también se van a encender con la luz del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque los que entran en la casa tienen que ver la luz encendida. También continúa diciendo: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tiniebla. ¿Qué quiere decir esto de la lámpara del cuerpo? Está hablando del ojo, está hablando de la visión. Tú tienes que tener una visión del reino del Señor, tienes que tener una visión de victoria, una visión de fe, una visión que persevera a pesar de las pruebas y de las luchas. Tu visión tiene que alcanzar hasta lo lejos, no tiene que ser corta, no tiene que ser diminuta, no tienes que tener una visión corta, porque Dios quiere que tú veas allá a lo lejos. El Señor te ha dado ojos de águila para que puedas ver más allá, porque dice que el águila cuando vuela desde lo alto tiene una visión tremenda y ve desde allí la presa que debe capturar y todo lo ve el águila. Así también nosotros somos águilas en las manos del Señor. Somos águilas conforme a la voluntad del Señor para la obra del Señor, y tu visión tiene que estar bien firme, puesto los ojos en el Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Pero dice que todo lo que tú veas, eso se refiere a la influencia que entra por medio de la vista, porque en el mundo hay muchas influencias, hay muchas cosas que quieren y vienen para impedir que nosotros resplandezcamos con la luz de Cristo. Pero tenemos que saber mirar solamente lo que edifica, lo que prospera, lo que es para bendición, lo que es para victoria, lo que es de Cristo, lo que nos hace salir adelante. En eso tenemos que poner nuestra mirada, en lo que es digno de alabanza, en lo que es justo, en lo que es bueno delante de la presencia del Señor.
porque nosotros, hermanos, tenemos que tener una mirada conforme a la voluntad del Señor. Como Cristo miró, así tenemos que mirar nosotros. De esa manera, la lámpara del cuerpo es el ojo. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que apoyarnos en la palabra del Señor y mirar su palabra, mirar su escritura, mirar su camino y no movernos ni a izquierda ni a derecha. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor mandó a sus apóstoles subir a una barca, dice que vayan delante de Él hasta que Él los alcance, mientras Él se quedaba orando. Mientras tanto, dice que los apóstoles en la barca estaban allí sufriendo porque vino una tempestad. Dice que agitaba la barca de un lugar a otro, y dice la palabra del Señor que vino Jesucristo andando sobre las aguas, y que ellos se asustaron y dijeron, un fantasma, y dieron voces de grito. Pero Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya aquí sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y entonces Pedro, teniendo la mirada en Cristo, se bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Pero dice que Pedro miró hacia los costados y vio la tormenta, vio la tempestad, y allí se empezó a hundir. ¿Por qué Pedro se empezó a hundir? Porque apartó la vista del Salvador. ¿Por qué Pedro miró y tuvo temor de las pruebas y de las luchas? Porque apartó la vista de Cristo. Porque cuando nosotros tenemos nuestros ojos puestos en el Señor, por más que venga el diablo y todos sus ejércitos y sus demonios, no nos hará tropezar, no nos hará apagar nuestra luz, porque nuestros ojos serán iluminados con la presencia del Señor. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. No solamente habla de la vista, sino también del corazón de las personas, porque todas las cosas malas del ser humano del corazón salen. Por eso también se aplica, si tu ojo es bueno, quiere decir que tienes un corazón bueno, un corazón agradable delante del Señor, porque los de limpio corazón verán a Dios. Pero si en tu corazón, si en el corazón de muchas personas no está Cristo, si en el corazón de muchas personas se cargan con cosas que no son de Dios, se cargan con cosas que no pertenecen al Señor, ni son de bendición, dice que también tu ojo se volverá maligno. ¿Por qué? Porque tenemos que estar atentos con aquello que nos alimentamos. Nuestro verdadero alimento y nuestra verdadera comida es la palabra de Dios. Pero hay personas que aún están en el Evangelio, no se alimentan con la palabra, sino que se alimentan con otras cosas que no son de bendición. Entonces su corazón y sus ojos son malignos, dice la palabra del Señor. Porque, hermanos, nosotros tenemos que llenarnos de Dios para que nuestro corazón y nuestros ojos sean buenos y sean luz para iluminar a aquellos que no la tienen. Pero hay muchos que se alimentan de cosas malas, como dice la palabra del Señor allí, cuando el Señor le decía a esas personas, ustedes vienen a buscar la comida que perece, no la que a vida eterna permanece. Ellos venían a buscar comida material, pero Cristo tenía una comida espiritual que saltaba para vida eterna. Muchos vienen a buscar comida material, pero esa comida material no les va a servir para nada, porque lo que es material perece y no permanece para vida eterna, pero lo que es para vida eterna es la palabra de Dios, y esta es la comida que Cristo nos tiene que dar a nosotros, la cual nosotros nos alimentamos y la cual nos da vida eterna y vida en abundancia y nunca se corta. Hay muchas personas que quieren alimentar su vientre, que quieren alimentar su corazón con cosas que no son de Dios. Pero el cristiano, el verdadero cristiano, tiene que santificar su vida para el Señor, tiene que tener un corazón limpio, caminar conforme a la voluntad del Señor. Porque ¿qué pasará cuando venga el Señor a buscar a su iglesia, cuando venga a buscar a su pueblo? Los que tienen un corazón cargado de maldad, le va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. Pero ¿por qué Cristo les dice así? Porque el que hace maldad primeramente la tiene que pensar, y de la abundancia del corazón abre la boca, y de la abundancia del corazón también salen las obras. El Señor sabe los que son elegidos y los que están velando y los que están orando y los que están buscándole con un corazón dispuesto, pero también sabe que hay muchos que dicen ser cristianos pero que no le están buscando como el Señor dice, como el Dios manda. Se cargan sus corazones con maldad, y su vista y su ojo es de maldad también, como también le decía a los fariseos.
fariseos hipócritas, que limpian lo de afuera de las tazas y de los vasos, pero por adentro está lleno de robo, de podredumbre y de suciedad. Así también muchas personas, ministros de Dios, hoy muchos creyentes que se aparecen y se presentan como ángeles de luz, bien lindos, inmaculados, como si fuesen siervos tremendos del Señor, pero por dentro están cargados de suciedad y de huesos de muertos, dice la palabra del Señor. Por eso, hermano, el verdadero ministro y el verdadero siervo de Dios no va a tener esa apariencia toda esplendorosa, sino que va a tener un corazón conforme a Dios. Y la brillantez, la luz que hay en su corazón, la luz que hay en sus ojos, que es el espejo del alma, va a dar testimonio de que es un verdadero siervo. Fíjese que esos religiosos, los fariseos y los saduceos, buscaban continuamente algo para condenar al Señor, algo para hacerle caer, pero siempre eran avergonzados porque la sabiduría que tenía Cristo era poderosa. Nadie podía hacerle caer porque el Señor era perfecto en todos sus caminos, Él nunca había pecado, y cuando Cristo hablaba, su palabra tenía tanto poder que bendecía, que impartía sanidad, liberación. Recuerden a ese criado que vino al centurión y le dijo: solamente di la palabra y mi criado sanará. Y así también muchos han recibido milagros por medio de la palabra que Cristo soltó de su boca. Pero los fariseos tenían envidia y tenían celo porque la gente se iba detrás de Jesús, porque veían los milagros y los prodigios del Señor, y como multitudes iban detrás de Cristo. Pero ¿cómo estaba el corazón de los fariseos? ¿Cómo estaban sus ojos? ¿Eran ojos llenos de luz? No, eran ojos llenos de tiniebla, eran ojos y corazones cargados de pecado y de tiniebla, como dice la palabra del Señor. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tiniebla. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tiniebla. Siempre ellos buscaban encontrarle el error al Señor, pero el Señor les predicaba la palabra y los avergonzaba, porque más grande la sabiduría que tenía Cristo que el conocimiento que tenían los fariseos y los saduceos. Pero muchos de esos religiosos, al ver la sabiduría del Señor, al ver los milagros que por su mano eran hechos, creían en el Señor. Uno de ellos era Nicodemo, que no quería presentarse como cristiano delante de todos porque le daba vergüenza. Entonces fue a buscar al Señor Jesús de noche, y el Señor Jesús le dijo: es necesario que nazcas de nuevo. Así le hablaba Jesucristo a Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la palabra, era un fariseo que estaba instruido, que estaba lleno del conocimiento de Dios, pero en la letra y no en el espíritu. Así muchas personas conocen lo que es la letra, pero no conocen lo que es del espíritu. Y el que conoce lo que es del espíritu es fortalecido por el poder de Dios, y los que conocen lo que es del espíritu disciernen todo lo espiritual. Pero el hombre carnal, el hombre natural, no conoce ni discierne lo espiritual, sino que le parece locura y no lo puede entender, dice la palabra del Señor. Por eso Nicodemo decía: ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo un hombre puede entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Pero el Señor le dijo: lo que es del espíritu, espíritu es, y lo que es de la carne, carne es. Ellos se apoyaban en la ley, se apoyaban en la escritura, se apoyaban en la palabra, pero su palabra estaba muerta porque no tenía la vida del Espíritu de Dios. Pero Cristo sí predicaba una palabra de unción, una palabra de autoridad, y todos se maravillaban porque esa palabra sí tenía vida, esa palabra sí bendecía. Por eso las multitudes lo seguían al Señor, por eso los creyentes cada vez aumentaban, eran multitudes, había miles y miles de discípulos que seguían al Señor. Cada vez que Cristo caminaba de una ciudad a otra, había una multitud de discípulos y personas que estaban agradecidas por la bendición que habían recibido y que entregaban sus corazones al Señor. Dice la palabra del Señor que también la madre de Juan y Santiago, que se llamaba Salomé, dice que ayudaba en la obra del Señor con sus bienes, con lo que ella tenía, colaboraba con la obra del Señor, porque ella veía lo que Cristo hacía, porque ella seguía también lo que el Señor predicaba, y porque sus hijos fueron llamados al apostolado. El apóstol Juan y el apóstol Santiago eran hijos de esta madre, y esta madre respaldaba el ministerio del Señor con lo que ella tenía.
¿Y qué era lo que ella tenía? Ella tenía bienes materiales, ella había recibido riquezas de parte del Señor, pero así también Dios quiere que nosotros aportemos a su obra, no solamente con lo que Dios nos ha dado, sino con las virtudes y los dones que Dios nos ha dado en nuestra vida para poder servir a Dios, para poder colaborar en su obra. Allí tu ojo será de bendición, allí tu ojo estará iluminando, allí tu ojo resplandecerá e iluminará las tinieblas de los que están en tinieblas. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que seguir a Cristo con nuestra mirada firme en el Señor, para que nunca haya tinieblas en nuestros corazones, sino que la luz del Señor resplandezca en nuestra vida. Dice la palabra del Señor: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús estaba diciendo: yo soy la luz, yo soy el que ilumina el mundo, y el que me sigue tendrá esa luz, y no estará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, le decía el Señor. El que seguía a Cristo tenía la luz de la vida, la luz de la salvación, la luz de la gracia y la virtud que el Señor había derramado en sus vidas. Cuando nosotros seguimos al Señor, caminamos conforme a la luz y a la palabra del Señor, porque dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando el cristiano camina conforme a la palabra del Señor, hay una luz que va delante de nosotros que nos deja ver el camino por donde nosotros andamos. Esa es la luz de la palabra, caminar conforme a la palabra, y tu ojo será iluminado con la bendición del Señor. Continúa diciendo la palabra del Señor: así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra como su resplandor. Qué hermosa palabra del Señor. Nos está diciendo el Señor que si nuestro ojo está lleno de luz, sin tener ninguna parte con tiniebla, porque muchas luces se contaminan con la tiniebla, se mezclan con las cosas del mundo, y cuando una luz se mezcla con la tiniebla, esa luz pierde fuerza y se vuelve una luz tenue, y Dios no quiere una luz tenue. O eres frío, o eres caliente, pero tibio te vomitaré, dice la palabra del Señor. Tampoco quiere frío el Señor, sino que quiere caliente. No quiere tampoco tibio, porque lo vomita de su cuerpo. Y si dice que lo vomita de su cuerpo, quiere decir que antes estaba en el cuerpo, y eso representa a la iglesia. Muchas personas que se mezclan su luz con las tinieblas, están así, están tibios en el espíritu. Muchas personas que cuando están iluminando se mezclan con las cosas del mundo, se vuelven tibios delante de la presencia del Señor. Y también su vista ya no es una vista que esté llena de luz, sino que es una vista que se vuelve ciega. Pero la palabra del Señor dice que Él nos da colirio para limpiar nuestros ojos, y ese colirio es la palabra de Dios. Ese colirio es el que limpia tu vista, y ese colirio es el que te hace ver las cosas con claridad. Así Dios siempre tiene la sanidad para nuestras vidas. Por eso, hermanos, la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Y cómo está tu ojo? Si está lleno de luz, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si está lleno de tiniebla, todo tu cuerpo estará lleno de tiniebla. Sabemos muy bien que el cuerpo representa a la iglesia, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia. En la iglesia están las antorchas encendidas, que son los ungidos del Señor. Por eso, si la iglesia, si el cuerpo está lleno de luz, los ungidos del Señor están aquí en la iglesia, para que todos los que entren vean esa luz y se iluminen con la luz del Evangelio de la salvación. Gloria a Dios. Vamos a orar a nuestro Dios, vamos a ponernos de pie. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hablado a este pueblo, Señor. Dios Todopoderoso, empieza a obrar en este momento, empieza a obrar en nuestras vidas. Graba esta palabra a fuego, con carbones encendidos de tu altar, Señor. Grábalas en nuestros corazones, Señor, para que meditemos de día y de noche, Padre amado, porque tú, Señor, quieres ungido, quieres que tengan los cristianos la luz encendida en sus corazones, la luz encendida en sus ojos, Señor, para que ilumine a los que entran en la casa, y que nunca pongan debajo del almud esa luz que nos hace iluminar, Señor. Ahora, Espíritu de Dios, empieza a iluminar con poder. Espíritu Santo, empieza a llenar de luz tu casa, tu iglesia. Empieza a levantar la luz de tus ungidos, Señor. Aquellos que tienen luz tenue, aquellos que les está apagando la luz, empieza a levantar y a resplandecer la luz
de Cristo en su corazón, ese Espíritu Santo empieza a manifestar el poder de Dios y que se enciendan con el aceite divino de la Santa Unción, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Señor, yo declaro que muchos que están caídos serán levantados, Señor. Yo declaro, mi Dios Todopoderoso, que nunca estarán solos, sino que se les extenderá su mano para que puedan ser levantados y volver a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.